Bueno, agarre la pantalla, fíjese que diga vivo. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano Núñez. Ahora sí vamos a ir a lo que es la palabra del Señor. Vamos a compartir la historia, esta historia maravillosa que muchos desconocen, la historia del nacimiento de Cristo, que se encuentra en el primer evangelio, libro de Mateo. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesucristo? Quédate, querido vecino, alma preciosa del Señor, para que puedas escuchar la historia maravillosa de este nacimiento espiritual. Algo jamás ha sucedido, se repetirá la historia de cómo fue el nacimiento por obra poderosa, milagrosa del Espíritu Santo en la vida de una sierva única en su especie, María, una mujer irreprensible, cuyo nombre original es Miriam. María es una variante del nombre original en el hebreo, el nombre es en realidad Miriam. Así que vamos a compartir San Mateo, primer evangelio del Nuevo Testamento. Así que dice, nacimiento de Jesucristo de Nazaret, querido vecino. Aleluya. Prepárate para escuchar esta palabra, esta hermosa historia. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que ella había concebido ya del Espíritu Santo. José, su marido, que no entendía esto como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo no es de ningún hombre, sino del Espíritu Santo. Aleluya. Y dará a luz un hijo, habla de un varón, llamará su nombre Jesús. Jesús quiere decir, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Dice la Biblia, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Jesucristo tiene varios nombres. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer María. Pero dice la Biblia, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz su hijo primogénito, o sea, Jesucristo, y le puso por nombre Jesús en el hebreo, Yeshua, quiere decir Mesías, Cristo ungido, Salvador. Él es el único aprobado por Dios para salvar al hombre, el único perfecto, 3 veces santo, su sangre preciosa derramada en la cruz, solamente Él podía morir por el hombre y salvarlo. Por eso hemos venido a destacar en esta mañana, en esta víspera ya, de lo que va a ser la Navidad, de lo que tiene que ver, querido vecino, con el autor de todo esto, Jesucristo de Nazaret, a quien siempre, querido vecino, en esta fiesta se lo tiene allá en un rincón en el pesebre, y se le ha dado honra a muchos personajes menos a Cristo, porque el personaje de la Navidad, querido vecino, es Jesucristo de Nazaret, no es Papá Noel ni tampoco es Santa Claus. Esta fiesta es una fiesta de familia religiosa, porque la palabra religión tiene un significado importante, vecino. Quiere decir regresar a Dios, dar un 180 grados de media vuelta para dejar de darle la espalda a Jesús y volver a Él. Querido vecino, dice la Biblia en la historia, el nacimiento fue así. Estando desposado María, su madre, con José, se halló, dice, que antes que se juntasen, ella había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Aleluya. Ella había concebido del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo está, hermano? Muchas bendiciones, guerrero. Dios te bendiga. Gracias. ¿Cómo está, hermanito? Muchas bendiciones, hermanito. Dios te bendiga. Gracias. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, escuche, esto es tremendo, esta historia es tremenda.
Yo cuando la leo siempre digo, ¿habrá algo imposible para el Señor? Lo que es imposible para los hombres, dice, todo es posible para el Señor, porque Dios es el Dios de lo imposible. Jamás en la historia, querido vecino, alma preciosa, ninguna mujer, todos sabemos que es imposible que una mujer pueda tener un hijo sin la ayuda del varón. Pero ¿sabe una cosa? María fue escogida porque venía de la descendencia del linaje de Judá, del linaje de Eva, de lo que tiene que ver con nuestros primeros padres, del linaje de los hijos de Dios. Venía, María y José, ellos eran de linaje. Y María fue escogida por Dios, pero escuche con atención lo que le voy a decir. Hay muchos que confunden algo aquí, y esto hay que aclararlo. Y esto te lo podés sacar la duda en la misma Biblia que vos tenés, la Biblia católica, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia de los evangélicos, porque la Biblia es una sola, querido vecino. La Biblia en diferentes traducciones, pero el mismo mensaje. Y ahí dice la palabra de Dios que esta mujer fue escogida por Dios porque venía del linaje santo, del linaje de los hijos de Dios. Dios la había escogido, pero María tenía algo muy lindo. Esta mujer, quiera Dios que todas las mujeres fueran como María, era una mujer irreprensible, una mujer sin tacha, una mujer que realmente adoraba y vivía en una relación con Dios perfecta. Ella era una buena mujer. José, su marido, también era llamado el justo. Era llamado el justo porque era un hombre de Dios, una mujer de Dios. Algo increíble. Pocas son las mujeres como María, pero hoy en día se han tergiversado las cosas y han pensado y han idolatrado a María. María no es Dios. María no es la madre de Dios. Ojo, cuidado. María es la madre en la carne de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Jesucristo encarnó, se hizo humano. Él ya estaba en la gloria. San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es eterno, pero Jesús tenía que venir a este mundo, querido vecino, alma preciosa. Esta es la verdad que está escrita en la Biblia. Él tenía que venir a este mundo a nacer. Y tenía que hacerlo a través de una mujer. Y Dios la escogió porque María era del linaje y porque era una mujer irreprensible. Pero quiero decirte en este día que María no fue a la cruz. Jesucristo fue a la cruz. Jesucristo de Nazaret es el autor de la salvación. Él es el que dio la vida por el hombre. Pero bueno, dice la Biblia que ella concibió del Espíritu Santo, algo increíble. No la tocó el hombre, no la tocó José. Y dice que ella, antes que se juntase, antes que consumase el matrimonio, porque los judíos tienen diferentes matrimonios, diferentes fiestas. No es lo mismo que acá, querido vecino. Yo te voy a contar algo. ¿Sabe una cosa? Allá, los judíos tradicionalistas ortodoxos, aquellos que son conservacionistas, todavía que están ahí viviendo como en el pasado, ellos comprometen a sus hijos para casarse, vecino. Ellos lo comprometen, ya el padre destina a su hija para tal hombre y el papá de ese hombre destina a ese hombre para lo que va a ser el matrimonio. Ya eso se conoce en la Biblia como desposamiento, querido vecino, alma preciosa. Ya estaban ellos destinados para casarse, pero José todavía no la había tocado a ella, no la había tocado. Y sabe una cosa, te voy a contar. María en una oportunidad recibe la visita de un ángel, se llamaba Gabriel, y Gabriel vino y le dijo: María, bendita entre las mujeres, Dios te ha escogido a ti para que tengas su hijo. Mire qué lindo, Dios como el esposo maravilloso es Dios, el esposo amoroso. Y María no entendía, y ella dijo: ¿cómo va a ser esto posible? Pues yo no conozco varón si no he tenido relaciones con nadie. Ella era virgen. Y el
Espíritu le dijo: María, es que no viene de ningún hombre, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, su sombra te cubrirá y vas a concebir un hijo. Jesucristo vino a través del Espíritu Santo, no de ningún hombre, porque Jesús no es de acá, querido vecino. Jesús ya estaba en la gloria, Él ya estaba en el cielo, porque Jesús es Dios, Él es eterno, Él es el verbo, la palabra viviente, el portavoz, el mensaje fiel de Dios, la palabra encarnada, Jesucristo de Nazaret. Hay muchos que piensan que Jesús nació hace 2000 años y desconocen la procedencia de Jesús, porque Él es eterno, Él es Dios creador, Él no es criatura. Hay muchos que dicen: Jesús el que nació hace 2000 años, en la carne, pero Jesús ya estaba en la gloria, Él tenía que encarnar, querido vecino. Una de las cosas importantes que quiero decirte es que Jesús no podía venir en su forma original, porque Él es Dios todopoderoso, y si Él venía en su forma original, con su gloria nos haría pedazos. Por eso Jesús tuvo que velar su gloria y hacerse siervo humano para poder habitar entre nosotros. Y Jesús vino a este mundo con doble misión. Él vino a predicar, a decir la verdad, porque el diablo se la había ingeniado en mentir mucho tiempo. Pero el Señor vino a decirnos la verdad, porque está escrito. Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad, querido vecino. Y Él vino a este mundo también a morir por los pecados del hombre. Él vino a venir porque el hombre estaba ya a punto de ser condenado por causa de los pecados. Yo me pregunto en esta mañana: ¿habrá algún ser humano que no habrá pecado? ¿Habrá algún ser humano que no habrá mentido? ¿Habrá algún ser humano que no habrá adulterado, que no habrá robado? Todos cometemos errores, querido vecino. Acá el que te está hablando también es un pecador arrepentido, alguien que también muchas veces le falló a Dios. Pero quiero decirte que Jesús no miró esas cosas. Él vino a este mundo a salvarte, Él te ama. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sea condenado, mas tenga vida eterna. Escuche, María se fue 3 meses. Qué hermosa historia que estamos compartiendo en esta mañana, querido vecino. Cuando el ángel la visita, el ángel le dice: tu prima Elizabeth está ya también encinta, hace 6 meses está embarazada, y María decidió irse. Escuche, María se fue a visitar a su prima Elizabeth. Por eso es que Juan el Bautista era primo de Jesucristo, eran parientes. Y María se fue 3 meses, y José no la vio durante 3 meses. ¿Y qué pasó? Cuando María vuelve, observe, José dice: antes que se juntase se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Escuche esto importante, querido vecino. Cuando María vuelve, José la ve que ya estaba con la pancita. Y dijo José, pensando mal, él dijo así: uy, María me engañó. Y dice que era muy justo, era muy bueno. ¿Sabe una cosa? En aquellos tiempos en Israel, a las mujeres que estaban desposadas, pero que después engañaban a ese que iba a ser su esposo, la sacaban afuera y le tiraban piedras hasta matarla. Ese era el castigo, la pena de la ley de Moisés. Ahora José no quería hacerle daño a María, pero él estaba pensando mal. Él no sabía la verdad, lo que estaba sucediendo. José había pensado que María le había engañado. Él dice que era justo y no quería infamarla. Infamarla quiere decir hacer público su pecado, y la iban a castigar y la iban a matar. Y José dijo: mejor me voy, no pienso hacer esta cosa. Y José dijo: la voy a dejar secretamente. Escuche, qué hermosa historia. Y dice la Biblia, José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y él estaba pensando en esto. Él dijo: me voy de aquí, tranquilo, me voy a escapar, voy a salir, me voy. Y en esa noche pasó algo increíble, porque Dios está en control de todas las cosas, aleluya. Dice, y pensando él en esto, en dejarla, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, espera, José.
hijo de David, José, espera un poquito, le dijo en el sueño, no temas recibir, dice, a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado no es de ningún hombre, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Por eso yo le decía, vecino, que es un nacimiento espiritual, algo que está fuera de nuestro alcance, de nuestro conocimiento, de nuestro razonamiento. ¿Sabe por qué? Porque fue el Espíritu Santo que visitó a María y trajo la semilla celestial, el Verbo, y ahí se encarnó en el vientre de María. Y el ángel le habló y le dijo: José, no temas recibirla, ella no te ha engañado, ella ha recibido esto de parte de Dios. Y entonces entendió José y le dice: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire qué lindo. ¿Sabe una cosa? Yo quiero decirle algo importante, querido vecino que está escuchando, alma preciosa, y en la distancia. Jesucristo, su propio nombre, habla de su misión. Los nombres de la Biblia tienen propósito. ¿Por qué le puso Jesús? ¿Qué significa Jesucristo? ¿Qué significa Jesús? Significa Salvador. ¿Y de qué tenía que ser salvado el hombre? El hombre tenía que ser salvado de su pecado. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es la muerte. El hombre merece morir por su pecado. Y si Dios no solucionaba este problema del pecado, el hombre ya estaba condenado al infierno, al lago de fuego, a la condenación. Pero Dios, que es amoroso, Dios que es amor, Dios que es amoroso, Él dijo esto: voy a salvar al hombre, voy a salvar al hombre. Y es por eso que Él envió a Jesús, Él envió a su Hijo para salvar al hombre, querido vecino. Por eso el Señor tuvo que venir hace 2000 años, Él tuvo que venir a morir por el hombre, Él tuvo que permitir que le pegaran, que le escupieran, que le pusieran una corona de espinas, Él tuvo que permitir que le pusieran clavo en la mano, que le pusieran clavo en los pies, que se burlaran de Él, que le escupieran y que le dieran de puñetazos en la cara. Y dice la Biblia que Jesús era el más hermoso de los hijos de los hombres. Mas la Biblia dice en Isaías 53 que de tal manera fue desfigurado su rostro, porque Él fue castigado en tu lugar, vecino, en mi lugar. Nuestros pecados llevaron a Cristo a morir en la cruz. Nuestros pecados condenaron al Hijo de Dios, porque está escrito: maldito aquel que es colgado en un madero. Y Cristo muere en nuestro lugar. Él se ofreció para salvar al hombre. Eso sucedió hace 2000 años, pero está vigente. Cristo murió por el ser humano para pagar la deuda del pecado. No podía morir cualquiera. Yo no podría morir para salvar a alguien. Si moriría, moriría por mis propios pecados, por mi propia culpa, porque la paga del pecado es muerte. También dice la palabra en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos, alejados, lejos de Dios por haber pecado. Pero el Señor nos reconcilió a través de su Hijo. Jesucristo muere en la cruz del Calvario para pagar la deuda del pecado, la deuda impagable del pecado. Tremendo lo que hizo el Señor en la cruz. Él murió, querido vecino, para que tú no seas condenado. Él ya hizo todo por el hombre, su nombre lo dice todo. Se llamará Jesús porque Él salvará al hombre del pecado. ¿Sabe una cosa? Solamente alguien perfecto, solamente alguien puro, sin pecado, podía morir por el hombre. Y no había encontrado a nadie, solamente el Hijo de Dios. Por eso a Él se le llama el Cristo. Muchos no saben lo que significa Cristo en griego. Significa ungido, Mesías, Salvador. Eso es lo que significa. Él es el único que salvó y salvará al hombre, no hay más. Porque está escrito: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios sino a través de mí, dice el Señor. Aleluya.
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Acá quiero contarte algo. Desde la muerte de Jesucristo pasaron 2000 años hasta ahora, vecino. Pero desde que el profeta anunció esta profecía, pasaron 700 años más. Hace 2700 años fue profetizado que una mujer iba a concebir, iba a tener un hijo sin la ayuda del hombre, porque Jesús vino del Espíritu Santo. Jesús es celestial. Él dijo bien clarito: yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo, porque Él viene de arriba. Jesús, el Hijo de Dios. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto jamás se ha escuchado, que una mujer virgen pueda llegar a tener un hijo. Es increíble. El Señor lo hizo, porque Él es el Dios de los milagros. Y dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Escuche con atención, vecino. Cristo tiene muchos nombres. A Él se le llama Príncipe de Paz. Se le llama Dios con nosotros, porque es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Sabe una cosa? Hay dos significados importantes aquí. No solo que Dios fue manifestado en la carne a través de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, sino que también dice Dios con nosotros. Querido amigo, Dios no está en contra tuya. Dios no está en oposición de ti. Él no está de acuerdo con tu pecado, pero Él te ama, Él te quiere y Él te está buscando. Y Él demostró su amor para con vos, para conmigo. ¿Cómo demostró Dios el amor? Dice: de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo. Él lo demostró enviando a Jesucristo a morir por nuestros pecados, querido vecino. Aleluya. Y dice que traducido es Dios con nosotros. Eso significa, Emmanuel. Cada nombre israelita, cada nombre judío tiene un significado. Y dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Yo voy a destacar algo en esta mañana, querido vecino. José era un hombre justo. Dios le habló en sueño y le dijo: José, no tengas miedo, recibe a tu mujer, porque ella ha concebido del Espíritu, no te ha engañado con ningún hombre. Ella no ha hecho esas cosas. Y dice la Biblia que José hizo como el ángel del Señor le dijo, y recibió a María. Y sabe una cosa, dice la Biblia, hay que aclarar algo aquí tremendo que dice la palabra. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Fue obediente José. José no fue rebelde. Le habló el ángel y dijo: está bien, lo voy a hacer, yo voy a creer, voy a confiar en ti, Señor. Y mira lo que dice la palabra: pero no la conoció. La palabra conocer en la Biblia, como nuestra Biblia ha sido traducida de varias maneras, la palabra original es una relación íntima. Dice: no tuvo relaciones con ella, me refiero a sexuales, hasta que nació Jesús. ¿Sabía usted, querido vecino, que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas? Porque José era marido de María. Y muchos dicen y no entienden esto, que después de Jesús vinieron también otros hijos. Ahí está, por ejemplo, Jacobo. Jacobo era hermano de Jesús. Él tenía como 4 hermanos y 3 hermanas. Eso nos enseñan los libros judíos. Él tenía familia. En una oportunidad Jesús estaba entre la multitud, ya era grande, como de 30 años había comenzado su ministerio, y estaba apretado por la multitud, y los discípulos le decían: Jesús, ahí te busca tu mamá y tus hermanos. Él tenía familia, y muchos no entienden esto. Y yo con esto quiero decir, querido vecino, que el héroe de la salvación es Jesucristo, porque Jesucristo fue el único que fue a la cruz, ningún otro más fue a la cruz. El autor de la salvación se llama Jesús, el que murió en la cruz del Calvario.
Él tuvo que padecer por el hombre. Él vino a este mundo a anunciar la verdad que hoy te estamos compartiendo. Lo mismo que yo te estoy predicando, hablando, hicieron tantos hombres, y el mejor de todos, Jesucristo, el mayor de los profetas. Jesús anunció esta verdad que te estamos diciendo. Querido vecino, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo en San Juan, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino. ¿A dónde estás apuntando, querido vecino? Alma preciosa, ¿dónde estás buscando a Dios? ¿Estás buscando a Dios en la religión? ¿Estás buscando a Dios en las imágenes? ¿Estás buscando a Dios en los ídolos? Nunca lo vas a encontrar, porque la Biblia dice en propias palabras de Cristo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Para encontrar la verdad, la vas a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, en Jesucristo. Para encontrar el camino, lo vas a encontrar en Jesucristo. Y para que tengas vida, como dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vas a encontrar solamente en Jesucristo de Nazaret, el autor de la vida. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar en este momento por la palabra que hemos compartido, que esta palabra que ha venido a este mundo ha venido con un propósito, querido vecino, alma preciosa del Señor, porque todas las almas son de Cristo. Cristo es tu dueño, Dios es dueño de tu vida, querido vecino. La vida es prestada, el alma le pertenece a Dios, el aliento de vida que hay en ti depende de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios podría frenar tu corazón y te va de este mundo, pero Dios es bueno, es misericordioso, y dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre bueno y malo y hace llover sobre justo e injusto, porque Dios es amoroso. Pero algún día este amor de Dios se va a terminar, algún día la gracia va a acabar, algún día las puertas abiertas se van a cerrar. Por eso hemos venido a proclamar el nombre, la verdad de Jesucristo, a decirte a ti que en esta fecha, en este tiempo en especial, que el mundo confunde y termina en tremendas fiestas de borrachera y muchas cosas, cuando la Navidad es una fiesta religiosa, es una fiesta para acercarse a Dios, para buscarlo a Dios, para darle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a morir por el hombre. Y le dan la gloria a Papá Noel y a Santa Claus y hacen muchas fiestas, pero se olvidan de Cristo, que fue el que vino a morir por nuestros pecados. Jesucristo es el héroe. No hay Superman, no hay Hombre Araña, no hay tantos que dicen ser los héroes. El verdadero héroe que salvó a la humanidad se llama Jesucristo de Nazaret, a quien en esta mañana estamos proclamando, querido vecino. Gloria a Dios. Hemos venido en el nombre del Señor por amor a ti, a decirte que es necesario que creas en Él, es necesario que pidas perdón por tus pecados, que confieses tu falta al Señor, no al hombre. Ahí en secreto, en tu lugar, habla con el Señor y dile: perdóname, perdóname, yo sé que enviaste a tu Hijo para salvarme. Dile que tú quieres aceptarlo en tu corazón, que tú quieres recibirlo a Cristo, porque el Señor vino para eso, para gobernar en nuestra vida, en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor: y yo estoy a la puerta, el Señor, de tu corazón, y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hay una última canción que ya quiero compartir para ir terminando, querido vecino. Esta canción es muy importante. Esta canción es muy importante. Yo quiero decirte algo en este momento, vecino. Hay algo que tienes que saber. Que Dios me ayude en esta mañana a compartir esta alabanza, esta canción que dice algo muy importante, vecino, muy importante. Quizás muchas veces te has preguntado: ¿por qué salen estos evangélicos a predicar? Hay mucha gente que se enoja,
Hay mucha gente que dice esto, que vienen ya a hablar. ¿Sabe una cosa? Mucha gente quiere que Dios le bendiga. Hay mucha gente que quiere que Dios lo ayude. Pero hay mucha gente que le da la espalda a Dios. Y cuando predicamos y hablamos de Cristo, se enojan, se molestan, se van. Pero el Señor nos ha enviado en esta mañana. No es palabra de Morris, no es palabra de Núñez. Lo que hemos venido a predicar es palabra de Dios, querido vecino, lo que está escrito en la Biblia, que vos lo podés corroborar en tu casa. Mateo capítulo 1, ahí está la historia que hemos compartido con vos en esta mañana preciosa que Dios nos está dando. Dios nos ha dado un día más de vida y en esta fecha recordamos lo que Cristo vino a este mundo a hacer, a compartir la verdad y a predicar la verdad y a salvar al hombre. Y sabe una cosa, ya para despedirnos, voy a compartir una canción muy linda que habla de las cosas que van a suceder dentro de pronto, porque la Biblia anuncia que estamos en los últimos días, vecinos. Y esta canción habla de que Cristo va a venir al mundo. Cristo viene al mundo a buscar a su iglesia. Él viene a buscar a los suyos, aquellos que han creído en Él. Pero sabe una cosa, cuando Cristo venga, hay mucha gente que va a desaparecer en este mundo, porque Él va a venir a buscar a mucha gente, a muchos creyentes se van a ir. Y aquellos que se queden van a pasar por momentos muy difíciles, muchas cosas. La Biblia es un mensaje de advertencia. El Evangelio es un mensaje de advertencia. Ella anuncia todo lo que viene. Por eso vamos a compartir esta última alabanza. Y ya nos vamos a ir despidiendo, queridos vecinos. Te hemos querido venir a contar acerca de esta historia. No hemos venido a atormentarte, no hemos venido a asustarte, sino a decirte la verdad que tú tienes que saber. Porque hay mucha gente que no lee la Biblia, que no conoce. Por eso nosotros hemos venido a traerte esta hermosa historia, esta hermosa porción de la palabra del Señor. Hermano Núñez, por favor.